Amados hermanos, amadas hermanas, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo está sobre usted y sobre todos los que usted ama en el dulce nombre de Jesús. Hoy tengo una palabra preciosa, hermosa. La misma la he titulado Vida Nueva en Cristo Jesús. Y es como resultado de lo que nos dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, comenzando en el versículo 1 hasta el versículo 6. Esta es la nueva traducción viviente, la que he utilizado para esta enseñanza. El apóstol Pablo nos habla de la miserable condición por naturaleza de todos los que somos de extracción gentil justo antes de recibir a Jesús. Vea conmigo si es tan amable. En Efesios capítulo 2, comenzando en el versículo 1. Recuerden, la nueva traducción viviente. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, éramos objetos del enojo de Dios, igual que todos los demás. Las personas no regeneradas están muertas en sus caídas y pecados. No quiere decir que carezcan del espíritu porque una persona es hecha alma viviente, sino que este espíritu es inoperante en sentido psicológico moral en cuanto a las cosas de Dios. Está inclinado al pecado, el cual es la muerte espiritual de esa persona. De aquí que produzca como frutos obras de muerte. Le estoy presentando un desglose explicando lo que nos quiso decir Pablo en esta porción bíblica, de Efesios capítulo 2, del versículo 1 al 3. El apóstol Pablo declara que en otro tiempo, esto es, antes de nuestra conversión al Señor, andábamos en transgresiones y pecados, lo cual indica una conducta constante de personas pecadoras por naturaleza y por mala voluntad. De tres maneras expresa Pablo la pauta que sigue el pecador antes de su conversión. Vea conmigo si es tan amable. Va siguiendo la corriente de este mundo. Como los peces muertos que van siguiendo inertes la corriente de las aguas, esta es la corriente que siguen los mundanos inconversos, una corriente que desemboca en la perdición eterna. B. Camina conforme al príncipe de la potestad del aire. Esto es, obedece sumiso al gobierno tiránico que le impone Satanás, el príncipe de este mundo, el maligno en cuyo poder yace todo el mundo. La sumisión al diablo por medio del pecado es la peor esclavitud. C. Camina conforme al espíritu, al estilo de vida impuesto por el diablo, que ahora actúa continuamente en los hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia es un hebraísmo para indicar una inclinación constante a desobedecer. Número 3. Pablo afirma que todos nosotros nos comportábamos antes de nuestra conversión, es decir, en otro tiempo, como hijos de desobediencia. Y describe de tres maneras la forma concreta en que se desenvolvía tal comportamiento. Estábamos enteramente en manos de los deseos concupiscientes, desordenados, pecaminosos de nuestra carne y de nuestra naturaleza vieja, esa naturaleza corrompida. No hay una parte de nosotros, sino nuestra entera personalidad en cuanto que corrompida por el pecado. La carne es una potencia interna y nuestra. Nosotros mismos en cuanto contrario al querer de Dios y a los impulsos del Espíritu de Dios. Esto equivalía
a poner en práctica las tendencias de la carne y de los pensamientos. Es decir, todos los malos deseos que emanan no son de un corazón entenebrecido, sino también de una mente envanecida. Significa claramente que los efectos de la maldad y del egoísmo del hombre no están limitados a las emociones, sino que incluyen también su intelecto y a los procesos de razonar. C, en una palabra, éramos hijos de ira. Esto es, pensaba sobre nosotros la ira de Dios lo mismo que los demás. Todos los que ahora quedan fuera del influjo salvador de Cristo. Pablo dice que eso lo éramos por naturaleza. No dice que lo fuésemos por nacimiento, aunque esto es verdad por la herencia que nos dejó nuestro padre, nuestro primer padre, Adán, sino por lo que éramos de nosotros mismos, antes de que viniese sobre nosotros el soplo vivificante y regenerador del Espíritu de Dios. Contemplábamos el extraordinario y maravilloso cambio que se efectúa en un miserable pecador cuando el amor y la gracia del Dios Salvador se ponen en ejercicio a su favor. Después del sombrío cuadro de los versículos 1 al 3 que nos presentan el apóstol Pablo, vemos la acción de Dios en su soberana, libre y amorosa iniciativa de tomar a su cargo la salvación del pecador. La conjunción griega de no es tan fuerte como allá y como en otros lugares indica más bien aquí la parte que Dios va a tomar. En Efesios capítulo 2, en el versículo 4, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Los versículos 4 al 6 deben traducirse del modo siguiente. Dios por su parte, porque es rico en misericordia, a causa de su mucho amor con que nos amó, y a pesar de estar nosotros, usted y yo, muertos en nuestras caídas pecaminosas, nos vivificó juntamente con Cristo. Por gracia estáis hechos salvos. Y con Él juntamente nos resucitó y con Él juntamente nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Esta última frase indica en este contexto el medio vital donde nosotros vivimos, resucitamos y ascendemos al cielo. Como se ve por los prefijos que acompañan a los tres verbos, con vivificó, con resucitó y con sentó. El apóstol Pablo pone énfasis en nuestra unión vital con Cristo, el Cristo de la gloria, puesto que por la fe simboliza que en el bautismo fuimos plantados con Él a fin de compartir con Él el proceso salvítico de su muerte, resurrección y ascensión al cielo. Amados hermanos, amadas hermanas, estoy total y plenamente convencido de que este mensaje ha sido de bienaventuranza para usted, al igual que lo ha sido para mí. Por consiguiente, el llamado es a que compartamos este video con personas que usted ama, para que esas personas que usted ama, especialmente los inconversos, reciban, al escuchar y ver este mensaje, reciben de nuestro Padre Celestial, por medio del Espíritu Santo, convicción y sean hechos hijos de Dios como lo somos usted y yo. En esa forma, usted está colaborando en el reino de Dios también y colaborando con nuestro canal. En adición, muy importante, le pido que si es tan amable, le dé like, se suscriba si no se ha suscrito, clique en la campanita para que reciba una notificación de YouTube cuando subamos el próximo video,
a esta plataforma. Sé y estoy plenamente convencido, como ya le dije, que ha sido de bendición. Amado hermano, amada hermana, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo está sobre usted y sobre todos los que usted ama en el dulce nombre de Jesús. Amén.